Bueno, bienvenidos a todos a la Masterclass de Parábolas. Estamos con Eduardo de Las. Esta sería la segunda parte de la Masterclass que estamos hablando en torno al libro Dios es Jesús de Nazaret, recuperar la memoria del reino. Y los alumnos lo tenéis. No sé si quiero hacer así un repaso. ¿Quién le estáis leyendo el libro? A ver, que os vea aquí en el chat. ¿Quiénes estáis leyendo el libro? Muy bien, muy bien. Gente juiciosa, gente que está al tanto. Entonces, hoy vamos a hablar de las parábolas, la manera favorita de enseñar de Jesús. Eduardo, ¿qué me tienes que decir de las parábolas? ¿Qué es una parábola? Porque estamos muy acostumbrados a escuchar muchas parábolas en las predicaciones y Jesús es conocido sobre todo por ese narrador. Cuéntanos, ¿qué es una parábola? Pues una parábola es una herramienta didáctica que Jesús utilizó para transmitir de manera narrativa los misterios más profundos del reino de Dios, así de manera tan sencilla, ¿no? Sí, y se aleja mucho a veces, perdóname porque hemos estado hablando de qué vamos a hablar, pero no del todo, y a veces se me ocurren algunas preguntas. Se aleja mucho a veces de nuestra manera de predicar. Los predicadores que somos muy de 3 puntos o tal, que queremos ser muy didácticos, pero vemos a un Jesús, pues eso, un contador de historias, un narrador de historias además no demasiado largas, ¿no? Cuéntanos un poquito de cuál es esa forma de las parábolas y por qué nosotros no lo hacemos así, no sé. Bueno, las parábolas son básicamente ilustraciones, ¿no? Y se dice, curiosamente en homilética se dice que las ilustraciones son a la predicación como las ventanas a una casa, ¿no? Es decir, permiten que entre la luz. Entonces, las parábolas de Jesús, es curioso cómo comienza el Señor hablando de las parábolas en Mateo capítulo 13, donde están ubicadas justamente allí, están agrupadas en este evangelio porque tiene un enfoque más didáctico, digamos, de catequesis, ¿no? de enseñanza formal, y entonces están todas las parábolas que Mateo trabaja en el capítulo 13. Y Jesús les llama a las parábolas los misterios del reino de Dios, ¿no? Es una cosa curiosa porque ¿qué es un misterio? Un misterio es algo desconocido, ¿no? Que no se puede llegar a alcanzar en cuanto a su comprensión. Y curiosamente lo pone un poco más difícil cuando dice que se le acerca a los discípulos y les dice ¿por qué les hablas por parábolas? ¿No? Que parece como un mensaje cifrado en clave, ¿no? Que probablemente mucha gente no entiende. Y Jesús les coloca un poco en crisis porque les dice que los misterios del reino de Dios hay que transmitirlos a base de parábolas, ¿no? Y esto nos preocupa un poco porque, vamos a ver, entonces, ¿se entienden o no se entienden las parábolas, ¿no? Sí, en academia esta es la pregunta cuando estudiamos los evangelios de Marcos por un lado, de Mateo. O sea, ¿cuál es el propósito de la parábola? ¿Que no se entienda o que se entienda? ¿Que el que quiere escuchar no la pille? ¿O cuál es? Porque el texto dice, no les hablaba más que por parábolas para que oigan pero no entiendan. Entonces, ¿qué hacemos con esta aparente paradoja? Pues hay una clave de interpretación que nos ayuda precisamente en el texto de Mateo capítulo 13, ¿no? Y es la cita de Isaías, ¿no? Dice Jesús que se cumple en ellos la profecía de Isaías, leo en el capítulo 13, verso 14, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, ¿no? Nos lo pone un poco más difícil, ¿no? ¿Qué hace este pasaje en el contexto del mundo de las parábolas? Si nos remitimos a Isaías, que vivió 7 siglos antes de Jesucristo, en el momento en el que estas palabras se producen, el pueblo de Dios está ya próximo a la cautividad. Es decir, es un pueblo cuyos oídos se han endurecido, de tal manera que no responde, no obedece, no tiene ya nada que ver con la ley de Dios ni con el Dios de la ley. Y entonces Dios le pide a Isaías que proclame esta palabra, ¿no? Sabiendo que la dureza del pueblo es tan fuerte que la respuesta no se va a dar. Es decir, él va a proclamar el mensaje de Dios, pero los niveles de respuesta van a ser exactamente 0, ¿no? Porque los oídos están endurecidos y el corazón está encallecido. ¿Qué tiene esto que ver con las parábolas? Es que las parábolas tienen 2 sentidos, un sentido revelador y un sentido encubridor. Es decir, cuando uno se acerca a las parábolas con un corazón duro, queriendo polemizar con la enseñanza de Jesús, queriendo discutírselo todo, ¿no? Queriendo ponerlo en crisis, entonces uno no entiende nada. Y curiosamente esto sucedía con los principales, con aquellos que estaban más preparados para comprender, ¿no? Y sin embargo la gente sencilla,
la gente sin letras, el oclos, es decir, el pueblo desclasado, que es inculto, que no sabe prácticamente nada, este pueblo que se acerca con el corazón abierto precisamente es el que percibe el corazón, el sentido último de la parábola. Y déjame que leamos un texto en Juan capítulo 7 que nos puede ayudar a comprender un poco esto que estoy diciendo. En Juan capítulo 7, verso 17, hay un texto muy bonito que dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que quiera hacer conocerá. Oye, un momento, nosotros somos hijos de la ilustración, por lo cual el conocimiento viene primero y el hacer viene después, ¿no? Sin embargo, Jesús dice no. El que quiera hacer, es decir, aquel que tenga todas sus disposiciones internas preparadas para obedecer, aquel realmente es el que va a entender. Por tanto, vamos a ver que en las parábolas, aquellos que cuestionan a Jesús son precisamente los fariseos, los escribas y los saduceos. Los profesionales de la religión. Y aquellos que realmente son el pueblo llano son los que mejor entienden esa palabra, ¿no? Sí, lo he entendido bien. En definitiva es una cuestión de actitud, ¿no? O sea, no es tanto de aptitud intelectual para comprenderla, sino de disposición volitiva, de la voluntad. Quiero, ¿no? Las parábolas no dejan de ser, a mí como artista, no dejan de ser una obra de arte a la que Jesús, que yo siempre digo que es alguien que es muy amable, es muy hospitalario con sus historias, te invita a vivir esa historia. Es una narrativa en la que tú puedes ser uno de estos personajes o te puedes identificar. No es algo que te obliga a creer en esto. Es como que es muy... Jesús lo veo como que es muy invitacional, pero deja la pelota en tu tejado. Si tú quieres, esta parábola es para ti. Si no, no. El reino está aquí para ti. Por eso cuando él terminaba de predicar solía decir: el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Bueno, ¿qué piensas de todo esto? La respuesta a las parábolas. ¿Cuál es la intención de Jesús cuando cuenta las parábolas? Sí, yo creo que Jesús, volviendo un poco atrás sobre lo que decías, Jesús es un hombre del pueblo. Por lo tanto, conoce al pueblo desde abajo, desde cerca y desde dentro. Entonces, cuando cuenta parábolas que tienen que ver con cosas cotidianas, cuenta parábolas que tienen que ver con el mundo de la pesca, con el mundo de la agricultura, con el mundo del trabajo, con el mundo de las relaciones interhumanas. Tiene que ver con nosotros, ¿no? Con aquello que nos preocupa, con aquello que vivimos cada día, ¿no? Y efectivamente las parábolas tienen ese sentido encubridor y revelador, pero las parábolas no pretenden, como no pretendió jamás Jesús hacer, es manipular a nadie, ¿no? Ni obligarle a tomar ninguna decisión, sino que son precisamente, digamos, narraciones que se explican por sí mismas según uno tiene un corazón dispuesto y que después Jesús espera que las personas respondan, ¿no? Y respondan de una manera comprometida. Porque las parábolas están hechas y están dichas precisamente para eso, ¿no? Para dar niveles de respuesta después. Hablábamos off the record, y que no lo íbamos a hablar, pero es que la tentación es muy grande. Jesús era brillante, o sea, como él... O sea, las parábolas, ahora te preguntaré cuál es el tema de las parábolas, si quieres, pero primero su diversidad es espectacular. Es decir, él hablaba de muchos temas, todos muy familiares para la gente, algunos más hogareños, otros más de negocios, donde tú podías sentirte identificado con lo que estaba contando, cuestiones de la agricultura, la semilla, en fin. A mí me parece brillante, y además algo que me parece genial de Jesús es que a nivel formal no era algo complejo. O sea, no sé cómo explicarlo. Había una sencillez y también una profundidad, que es esta dicotomía, pero me parece brillante cómo este Jesús, el mejor artista de la historia, conseguía condensar un mensaje tan importante en estas cápsulas, ¿no? Estas cápsulas, estos detonadores de cultura. En fin, no sé si quieres interrumpirme, pero es que me fascina este aspecto de Jesús como narrador, como artista, como creador de cultura. En fin, algo que decir al respecto. Sencillez no es sinónimo de superficialidad. Puede uno ser sencillo y al mismo tiempo muy profundo, ¿no? Lo que Jesús no hacía nunca es abogar por
por la teología académica. Hace un momento estábamos hablando aquí de la teología académica, ¿no? La teología académica sirve para poco, sirve para algo, pero sirve para poco, ¿no? Lo que sirve realmente es un buen tuit eso. Es la teología popular. Sí, la teología popular, que es la que hacía Jesús, ¿no? Porque si tú estás hablando de Dios y no te entienden, tienes un problema, ¿no? Que es el problema de los fariseos, saduceos y escribas, ¿no? Que tienen un modelo de Dios que no se lo compra a nadie, ¿no? Y entonces precisamente Jesús viene a darle un tiro a ese modelo de Dios, ¿no? Que presenta a los fariseos y saduceos, y a presentar un Dios diferente, un Dios que es fácil, que es sencillo de entender, que no tiene tantos misterios ni tantos secretos, ¿no? Lo único que pretende es que cuando Jesús habla en parábolas, que son precisamente estos misterios del reino, si hay esa disposición de apertura espiritual, de mente y de corazón, entonces se entienden. Si no la hay, no. Qué genial. Y bueno, por eso esa gran diferencia entre Jesús y los escribas, los fariseos, los profesionales de la religión, el capítulo 1 de Marcos, ¿no? La gente se admiraba de este maestro porque les hablaba como quien tiene autoridad, ¿no? Y no como los escribas. Sí. ¿No? O sea, y hablábamos de eso, de que él no utiliza el lenguaje de los sacerdotes ni el de esa teología académica, sino que Jesús se esforzó y mucho por aterrizar el tema. ¿Cuál es el tema de las parábolas, si tuviéramos que condensar en esa diversidad? Es el reino de Dios. Es decir, Jesús utilizó estas herramientas didácticas para hablar del reino de Dios y además hacerlo con autoridad, ¿no? Porque la palabra moviliza, pero el ejemplo arrasa. Entonces Jesús era ejemplar, ¿no? Por lo tanto, en su vida hay una autoridad que es lo que le da potencia y fuerza a sus propias palabras. Este texto que acabas de mencionar me parece muy importante en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, porque dice, les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué pasa? ¿Que los escribas no enseñaban con autoridad? La respuesta es sí, los escribas enseñaban sin autoridad. ¿Puede un pueblo estar tan oprimido durante años, incluso siglos, con enseñadores, con maestros sobre Dios, que enseñen sin autoridad? ¿Hasta qué punto estaría oprimido el pueblo de Dios, ¿no? Y alienado para llegar a escuchar, a soportar a maestros sin autoridad? Y de pronto aparece Jesús, ¿no? Y a través de las parábolas enseña sobre el reino de Dios. Claro, entonces toda la gente le sigue. Es natural, ¿no? Es natural. Y precisamente ese seguimiento de las gentes, de la persona de Jesús, le va a provocar bastantes problemas, ¿no? Porque de inmediato aparece como diana de los escribas, fariseos y saduceos, porque les está rompiendo el modelo de Dios, ¿no? Y el modelo de Dios que los fariseos tienen hay que legitimarlo, no deslegitimarlo como hacía Jesús. Claro. Sí, era un detonante de cultura, de contracultura, de esta propuesta del reino de Dios. Y te reformulo la pregunta: ¿qué es ese reino de Dios que Jesús quiere enseñarnos a través de las parábolas? Y luego, si quieres, ya empezamos a aterrizar. Sí. ¿Qué es para Jesús el reino? El reino es un proyecto programático, ¿no? Es un proyecto de vida nueva. Es un proyecto en el que se comienza, como decíamos el primer día, a través del arrepentimiento y la fe, a conocer a Jesús, porque es Él quien nos revela quién es Dios y cómo es Dios, ¿no? Y lo que vemos en las parábolas es una imagen de Dios completamente distinta a la que este pueblo había aprendido. Y una imagen del hombre, una imagen de las personas completamente diferente también, ¿no? O sea, que nos pone en crisis, por un lado, y por otro lado nos enseña una manera de entender a Dios que es nueva, diferente, ¿no? No es el Dios del miedo, no es el Dios impuesto, no es el Dios que es como el gran hermano que todo lo ve y si te mueves te da un palazo en la cabeza, sino es el Dios de amor, de misericordia compasiva, ¿no? Que nos busca y nos encuentra. Hay dos parábolas que son absolutamente paradigmáticas, ¿no? Que son la parábola del hijo pródigo y la parábola del buen samaritano. Yo creo que en esas dos parábolas, si quieres nos podemos centrar un poco en ellas, ¿no? Está precisamente el modelo de Dios que Jesús viene a revelar y el modelo de hombre también que Jesús viene a revelar, porque ese modelo de hombre nos pone en crisis a todos. Bueno, es lo que hemos hablado varias veces, el hecho de que en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, en la revelación de Dios, podemos conocer también quiénes somos nosotros. La teología afecta directamente a la antropología, sería un poco a nivel técnico, sí. Y que descubrimos quiénes somos descubriendo a ese Dios verdadero, ese Dios de amor, que es a través de las parábolas que Jesús nos va a querer mostrar a este Abba, a este Padre, a
a este reino de Dios. Y sí, me encantaría aterrizar, pero hay una alumna que está diciendo, y esto también es muy tentador, porque cuando has mencionado Marcos 1, ¿no? Y has desarrollado esta idea de que enseñaban sin autoridad, hay un salto que lo hemos hecho todos mentalmente cuando lo estabas comentando, es hoy. ¿Habremos maestros hoy o estaremos siendo guiados o nosotros mismos, ¿no? Seremos gente sin autoridad, ¿no? Y bueno, es una buena reflexión que como iglesia tendremos que hacernos, ¿no? Y revisarnos, y también es algo que forma parte, ¿no? El tema se abre en muchas direcciones. Sí. Debemos de centrarnos, pero simplemente quería reconocer, bueno, que hay reflexiones de los alumnos y alumnas que están muy bien. Hay una cosa fundamental en las parábolas, ¿no? A ver. Que también nos ayuda a entenderlas, y es que las parábolas no solamente están ahí para ser interpretadas, sino para dejarnos interpretar por ellas, ¿no? Claro. Es decir, nosotros formamos parte de la parábola, ¿no? Y en la medida en que formamos parte de la parábola, nos descubrimos a nosotros mismos como lo que somos delante de Dios, ¿no? Esto lo vamos a ver en estos dos pasajes, que son dos parábolas muy conocidas, ¿no? Pero de las que todavía se puede sacar petróleo hoy, ¿eh? Porque son la imagen de Dios que plantean estas dos parábolas y al mismo tiempo la imagen del hombre, es decir, la teología, como decías, y también la antropología, ¿no? Porque somos bastante peor de lo que pensamos, ¿eh? Bueno, y gracias a Dios que Jesús lo presenta de esta manera amable y hospitalaria. No nos dice de frente, sino que, mira, te sugiero esto, te invito a, si quieres estar en esta historia. Es como un espejo, ¿no? Digamos que nos coloca delante de nosotros mismos, ¿no? Con estos relatos, y estos relatos realmente van haciendo como una especie de anatomía interior, ¿no? Moral, espiritual, que nos deja desnudos completamente. Bueno, en ese sentido, ahora me dices por cuál empezamos, pero en ese sentido, bueno, es no tanto que se expone la parábola, sino nosotros nos exponemos, debemos tener esa actitud de que la parábola me envuelva y me dé sentido, ¿no? O sea, esto es lo interesante y lo genial. ¿Por cuál empezamos? Por la que quieras. El buen samaritano, vamos al Lucas 10, ¿no? Empezamos por Lucas 10, el buen samaritano, sí. Que además son dos parábolas muy universales, quiero decirte, que han trascendido más allá del cristianismo, y que todo el mundo sabe qué es ser un buen samaritano, ¿no? En un sentido. Sí. Pero a ver qué podemos descubrir. Rembrandt lo pintó muy bien, ¿no? Todos sabemos que es un hijo pródigo, todos sabemos... En fin. Cuéntanos, el buen samaritano. Sí. ¿Qué es lo primero que sería importante? Porque a veces las parábolas las podemos sacar de contexto, ¿no? Un texto sin contexto. Claro, es una cosa importante también acerca de las parábolas, saber que Jesús no las cuenta como si fuera una especie de monólogo, ¿no? Con espectadores delante, para que los espectadores después aplaudan o se entristezcan o qué sé yo, ¿no? Sino que las parábolas siempre se pronuncian en contextos determinados, ¿no? Es decir, son para algo. Que se relaciona con los oyentes que Jesús tiene delante. Entonces, en Lucas capítulo 10, que es la parábola del buen samaritano, comienza no con la parábola, sino con lo que justifica la parábola, ¿no? Es decir, la escena que permite a Jesús contarla. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, atención, ¿no? Porque este viene con una cierta intención a Jesús. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, claro, se lo sabe de memoria, ¿no? Es decir, la teoría no tiene ningún problema. Sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, asimismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vaya. Qué pregunta, ¿no? Y entonces comienza a contar una historia, ¿no? Que le envuelve a él, que le afecta directamente, ¿no? Como protagonista. Y es la historia de un hombre que iba de Jerusalén a Jericó, ¿no? Que de pronto es atacado por ladrones y pasa por allí un levita y después un sacerdote. De lado. ¿De dónde vienen? Hay que preguntarse, ¿eh? ¿De dónde vienen? De servir, ¿no? El templo. De servir, vienen del templo, ¿no? Vienen del culto. ¿Conocen la religión? Conocen la religión, ¿no? No hay ningún secreto para ellos en aquello que tiene que ver con lo invisible, ¿no? Es decir, al Dios invisible lo conocen muy bien.
conocen la religión, conocen los ritos, ¿no? Conocen los movimientos que hay que hacer en el templo, pero pasan de largo cuando ven a un hombre en la cuneta. Es decir, profesionales de la religión, hombres de Dios, que vienen del culto. Ese día el culto se celebraba a cielo abierto y esos hombres no entraron al culto. Es decir, pasaron de culto. Misericordia quiere y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Lo tenemos claro? Es decir, estos hombres no saben dónde está la misericordia compasiva, no entienden el carácter de Dios, no saben nada de Él, aunque estén revestidos de religión, porque la religión está tan necesitada de conversión como el ateísmo. Muy importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más pasa aquí? Bueno, que hasta aquí ha habido esa identificación, pero ahora viene un personaje inesperado, ¿no? Un protagonista que creo que ningún oyente se esperaba, ¿no? Que era este samaritano. enemigo de los judíos por tradición, porque eran mal vistos, eran casi terroristas, los consideraban, eran gente de mala fama, mezclados, no son como nosotros, no creen como nosotros, nada bueno puede salir de un samaritano, ¿no? La secuencia normal hubiera sido levita, sacerdote, judío, ¿no? Pero Jesús dice levita, sacerdote, samaritano, para ponerlo más crudo todavía, ¿no? Entonces este samaritano, nosotros cuando pensamos en él, esto hay que ponerlo de manifiesto porque es importante, ¿eh? Lo vemos como un alma bella. Vamos a ver. Los samaritanos eran odiados por los judíos, pero los samaritanos odiaban también a los judíos. Sí, claro. Quiero decir que para él había muchas dificultades, ¿no?, para pararse en el camino. Dificultades a modo de prejuicios, a modo de peligros y a modo de ideas preconcebidas, ¿no? Y sin embargo este hombre, que no lleva en su bolsillo, digamos, una lista de normas, ¿no?, y de casuísticas sobre qué hacer en estos casos, ¿qué hace? Mira, siente y actúa. En ese orden. Mira, siente y actúa. Y entonces se ensucia las manos para ayudar al prójimo, ¿no? Hay una cosa muy importante que normalmente los exegetas no trabajan cuando se habla de esta parábola, y es acerca del personaje que hay tendido en el camino. Porque sin este personaje no hay historia, ¿eh? Quiero decir, todo gira en torno a un hombre herido en la cuneta. Necesitados. ¿Quién es? Déjame preguntar quién es. ¿Es el hijo de Bill Gates? ¿Es el hermano de Leo Messi? ¿O es un espalda mojada senegalés? ¿O es un refugiado sirio? No hay ni edad, ni religión, ni cultura, ni formación, no se dice nada. ¿Por qué? Ese silencio está al servicio de un mensaje. Se trata de una persona. Y ya está. Una persona. Y la religión no tiene nada que ver con las personas necesitadas. Aquí está la prueba, ¿no? Aquí está la prueba. Curioso, ¿no? Sí, es fantástico y también es explosivo, ¿no? Porque nos golpea a nuestras xenofobias, nos golpea a nuestros clasismos, a nuestras tendencias naturales a ayudar, bueno, más que ayudar, a elegir quién es mi prójimo, porque la pregunta es capciosa. ¿Quién es mi prójimo, no? Sí. Y bueno, si quieres seguir profundizando, lo puedes hacer. Me encanta la contrapregunta de Jesús, ¿no? Porque no le dice exactamente no le pregunta lo mismo, sino que le da la vuelta a la tortilla y le dice: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sí. Explícame esto. Sí. El prójimo no es el otro. Exacto.
El prójimo soy yo. Y ni siquiera pronuncia el nombre de samaritano, dice aquel que usó de misericordia, ¿no? No dice samaritano, ni quiere, ¿no? Aquel que usó de misericordia. Entonces, ve y haz tú lo mismo. ¿Haz qué? Practica la misericordia compasiva, practica la gracia, practica el amor. Sé tú el prójimo. Sé tú el prójimo, ¿no? Y no hagas como te dice la religión, que te dice y no hace. Muy importante, ¿no? Es decir, estos no son modelo de nada. Marcos capítulo 1, lo hemos dicho, ¿no? Volvemos. Enseñan sin autoridad. La palabra moviliza, el ejemplo arrasa. Los hechos juzgan las palabras. Y aquí está dicho, ¿no? Es decir, el samaritano es aquel que usó de misericordia porque se comprometió. Bajó de su cabalgadura, se arriesgó, tendió una mano al herido, lo curó, lo llevó y mostró con eso amor compasivo. Así que el escriba tiene que hacer lo mismo. No lo que hizo el sacerdote y el levita, que fue nada, sino lo que hizo precisamente un enemigo del pueblo de Dios, como fue el samaritano. Vemos algunas cosas interesantes en esta parábola. Efectivamente termina, ve y haz tú lo mismo, ¿no? Que esta es una marca de las parábolas, que nos invitan a la acción, al hecho, al responder, ¿no? Las parábolas no dejan de ser una pregunta para nosotros. Y eso por un lado. Y me quedo con la idea, me ha encantado el tema de ¿dónde está el culto hoy? O sea, ¿dónde está el culto al Señor hoy en mi vida, en mi día a día, cuando voy, cuando vengo? ¿Dónde miro? ¿Qué siento? ¿Y qué hago? ¿No? Es que somos llamados, como decía un teólogo célebre, a practicar una espiritualidad de ojos abiertos, ¿no? O sea, una espiritualidad que mira, que ve, que se hace cargo del sufrimiento del mundo, ¿no? Y que lo remedia en la medida de sus posibilidades. A esto somos llamados, ¿no? Porque esto fue llamado Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio público, en Lucas capítulo 4, ¿no? Hace un manifiesto programático ahí, ¿no? Y lee el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, soy el ungido de Dios, para dar buenas nuevas a los pobres, a los necesitados, a los quebrantados de corazón. O sea, para remediar el dolor, para aliviar las heridas de un mundo roto, ¿no? Y desestructurado como causa del pecado, sobre todo, ¿no? Entonces, esto es lo que la Iglesia, es curioso, ¿no? Pero cuando Jesús se va, dejando aquí a la Iglesia desde el Espíritu, es lo que la Iglesia imita, porque lo que hace es reproducir en la historia la memoria de Jesús de Nazaret, ¿no? Curioso. Pero es esto lo que hemos sido llamados, ¿no? A remediar el sufrimiento del mundo. No solo el pecado, ¿no? Porque la causa del pecado es la muerte. Esa es la primera. Pero la segunda causa del pecado es el sufrimiento. Es muy importante que esto lo veamos, ¿no? Porque en este mundo hay mucho sufrimiento, hay mucha muerte, es verdad. Todos estamos perdidos, muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Esto es innegable, ¿no? Pero hay mucha gente que sufre, ¿no? Mucha gente que sufre. Y somos llamados a estar cerca de las personas que pasan por situaciones de dolor, de llanto, de drama. Y qué importante es esto, conectarlo con la gran idea del reino de Dios, porque esto es la manifestación del reino de Dios, entre otras cosas, ¿no? Claro. Pero si predicamos el reino, se nos llena la boca con el reino de Dios, con reflejar a Jesús. Bueno, justamente esta parábola que es paradigmática, que ha atravesado incluso la barrera, o sea, todo el mundo la conoce, pero fijaros qué detonador y qué impactante para mí y qué confrontador a mi vida, a mi propia vida, ¿no? El hecho de ¿quién soy yo en esta historia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Sí. ¿Quién soy yo? Y bueno, sí, ¿cómo se conecta con el reino de Dios? No sé si quieres decir algún apunte más o pasamos a la siguiente parábola. Quizá podríamos vincular un poco... Es que es preciosa, es que esto sí. podemos tirarnos aquí un ratazo, pero sí. Dime. Pero fíjate, cuando Jesús es tentado, ¿no? En Mateo capítulo 4, Lucas capítulo 4, Marcos capítulo 1, ¿no? Y el diablo lo lleva al alero del templo y le dice: échate de aquí abajo. ¿No? Decías tú el otro día con buen criterio que esos son los milagros que Jesús nunca quiso hacer, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque desde el alero del templo, que es arriba y lejos, no se ven las mismas cosas que desde abajo y desde cerca.
desde abajo, desde cerca y desde dentro, se procesa la realidad de otra manera. Y eso somos llamados, no ver las cosas desde lejos, ni desde arriba, sino desde abajo, desde cerca y desde dentro. Porque eso es a lo que nos invita el reino. Y esto es un ratito. Podríamos seguir. Quizá me quedo con una frase para que luego en casa todos los alumnos están aquí quemándome el chat. Pero bueno, ve y haz tú lo mismo. Ese es el gran reto. Y entonces saltamos a Lucas 15, a este tríptico precioso. Aquí Lucas, que nos junta estas 3 parábolas, ¿no? De la oveja, la moneda y los hijos que se pierden. Es curioso que nosotros rompemos la secuencia. Decimos la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. No. Hay que decir la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, ¿no? Exacto. Aunque el título no le hace justicia al contenido, ¿no? Es cierto. El título tendría que ser el Padre de Misericordia o el Padre de Gracia, ¿no? Pero no el hijo perdido, ¿no? Porque es un personaje muy importante, pero no el más importante de toda la historia. Exacto. Para empezar. ¿Y qué nos puedes decir de esta parábola que se ha predicado tanto, que se ha dicho tantas cosas acerca de ella? El contexto otra vez. Porque ¿cuál es la situación de esta parábola? Claro, es lo que decíamos al principio, que Jesús no es un monologuista, ¿no? No dice las cosas porque de pronto se le ocurren, sino porque hay personas, ¿no?, con las que él se encuentra en diálogos concretos que justifican que Jesús diga y enseñe esa parábola. Entonces, en este caso, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, es decir, los últimos, los desclasados, los pecadores en ese mundo maniqueo de buenos y malos y de justos e injustos. Que cruzaríamos la acera para no cruzarnos con ellos. Efectivamente, en esos se juntan los publicanos y los pecadores. Y los fariseos y los escribas, que son los que están al otro lado, ¿no? El statu quo. Claro, murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, ¿no? Y situando a Jesús precisamente en el campo de los pecadores. Porque identificándolo con ellos. Efectivamente, ¿no? Entonces, este mundo está dividido en 2. Vale. Los buenos y los malos. Claro. Los justos y los injustos. Y nosotros somos los justos. Claro. Y nosotros somos los justos. Quiero decir, siempre, que aquí siempre. todo el mundo tiene claro cuál es su papel, ¿no? Hasta que de pronto la parábola lo que hace es pegarle un tiro a los papeles, ¿no? Y entonces ponernos en crisis una vez más. Vamos a ver, esta historia la conocemos, no hace falta que la leamos, ¿no? O sea, hay uno de los 2 hijos de este padre se quiere ir con la herencia. Y no solamente se quiere ir, sino que se va. Y le pide al padre la herencia, que era lo mismo que decirle, padre, vamos a ver si te mueres pronto, ¿eh? En un mundo, en las culturas del honor y de la vergüenza, pedir la herencia antes de tiempo significa decirle al padre, muérete lo antes posible, porque yo me voy con lo mío y tú ya te arreglarás, ¿no? Exacto. Entonces el padre les da la herencia a los 2, porque es lo que tocaba hacer. 1/3 parte al hijo menor, 2/3 partes al hijo mayor. La doble porción al funcionaba mayor. Así, ¿no? Funcionaba así. Entonces empezamos con el hijo menor primero, si te parece. Vale. Este se va. Es decir, ha puesto su expectativa de vida en las cosas. Les ha puesto en las cosas el sentido. Pero cuando las cosas desaparecen, el sentido se va con ellas. Y entonces se queda sin nada, es decir, sin suelo debajo de sus pies. Sin sentido. Sin sentido, ¿no? Claro. ¿Y entonces qué hace? Bueno, apura hasta el final, ¿no? Se va a cuidar cerdos, es decir, se va con un incrédulo, con un pagano, ¿no? Renuncia a su fe, no sé, hace 1000 cosas, ¿no? Pero hay una cosa muy importante. Los hijos llevan en el corazón un navegador que tiene escrita la dirección de la casa del padre. ¿Vale? Entonces este hijo, que ha hecho de todo, de pronto comienza a recordar a su padre. Y lo recuerda como un padre misericordioso, un padre de amor. Y entonces piensa dentro de sí, volveré. ¿Por qué? Porque sé que voy a ser acogido. Y le dirá a mi padre, ponme como un jornalero. No dice un trabajador, dice un trabajador eventual. Es decir, un jornalero de estos que van y luego terminan el trabajo y se largan. Ni siquiera en nómina. Ponme como un jornalero, le diré a mi padre, ¿no? Para que tenga misericordia de mí. Y cuando llega, antes de llegar,
el padre se anticipa a la llegada. Sale corriendo y le da un abrazo. Esto era un escándalo, ¿no? Subirse la chilaba para ir corriendo el padre de familia, el pater familias, esto era un escándalo. Una humillación para el padre, ¿no? Claro, pero al padre eso no le importa. Uh-huh. ¿Qué le importa? Que el hijo vuelve. Uh-huh. Que el hijo vuelve. Lo abraza, le pone una túnica, le pone un anillo. Zapatos. Desbordan las expectativas del hijo. El hijo no sabía que el padre era tan misericordioso y tan compasivo, pero lo está ahora experimentando, ¿no? Uh-huh. Y entonces le hace un banquete, ¿no? Banquete tremendo, es decir, mayor señal de acogida no puede haber. Sí. El hijo vuelve a ser hijo otra vez, ¿no? Uh-huh. Hay un punto ahí, perdona, cuando él tiene pensado decir, hazme como uno de tus jornaleros, pero es interesante que cuando el padre le abraza, él le dice, padre, pecado contra el cielo contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ya desaparece la frase de hazme como uno de tus jornaleros. Es el padre lo interrumpe. Sí, lo interrumpe. Sí, sí. O sea, porque él no está buscando jornaleros, claro, ese es el punto, claro. Él está buscando hijos, ¿no? Claro, y porque tampoco le importan los discursos, ¿no? Sí, es decir, él le ve la cara, es como un padre cuando ve a su hijo, ¿no? Bueno, lo abraza antes de que diga nada, ¿no? Claro, exactamente. Pero es que es una imagen de padre paradigmática, ¿no? Porque cuando tú ves a Martín, ¿no? Uh-huh. Que es tu hijo mayor, que ha hecho una cosa mal y que de pronto se arrepiente, tú le miras la cara, la interpretas porque eres su padre y dices, va, venga, vente para acá. Claro. Y lo coges y lo abrazas, ¿no? Aquí pasa lo mismo, es decir, el padre ve al hijo, lo mira a los ojos y dice, este viene arrepentido, uh-huh. Hay que acogerle, uh-huh. Como a hijo, ¿no? Uh-huh. Y entonces le hace algo inesperado para él, ¿no? Que es ponerle el anillo, la túnica y luego le hace un banquete. Uh-huh. Pero amigo... Están los otros. Falta uno. Quiero hacer una propuesta interpretativa a esta parábola. Una propuesta interpretativa. El hijo menor tiene toda la responsabilidad del mundo, lo que le ha ocurrido. Él toma sus decisiones, se va, pierde todo lo que tiene, se arruina, desobedece al padre, está lejos, todo, ¿no? Uh-huh. Pero pregunto, ¿se va solo porque quiere vivir su vida? ¿O porque la convivencia con su hermano es tóxica? Es decir, lo que tenemos en su hermano es un pura sangre de la ortodoxia, ¿eh? Su hermano mayor. Su hermano mayor. Este es un gladiador del precepto, ¿eh? Uh-huh. Es un centurión de las normas. O sea, este pasa cuchillo a todos los que no cumplen las normas. ¿Se va solo porque quiere perderse por ahí o se va porque la convivencia con su hermano se ha hecho imposible? Es algo que dejo uh-huh. al criterio de nuestros queridos oyentes, ¿no? Bueno, y es bastante plausible. En un sentido, yo echo de menos que hubiera sido un buen hermano. Oye, no te vayas. O sabes, un poco de cuidado, ¿no? Me recuerda un poco a ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Pero bueno, efectivamente, ¿no? Es un poco esta línea. ¿Y qué hubiera ocurrido? Esta es otra pregunta interesante, ¿no? Si al llegar a casa el hijo menor, en vez de encontrarse con su padre... Ay, madre, se encuentra con el hermano mayor. Se encuentra con el hermano. Qué buena línea, madre mía. O sea, vamos a ver, opción A, le hubiera dado un discurso moralista y le hubiera dicho, estas son las normas para que te quedes, ¿no? Opción B, tú aquí no entras porque te has fundido la herencia y porque aquí no tienes nada que ver, esta ya no es la casa de tu padre, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, no quiero adelantarme. No quiero adelantarme, así que sigue. Seguimos. Pero cuando llega este hijo mayor, ¿que llega de qué? De trabajar. Claro, de hacer lo que debe hacer. Que tiene que hacer. Claro, vamos a ver, este chico... Es impecable. Claro, efectivamente. Es cumplidor. ¿No? Es un cumplidor. Este no tiene ningún problema, lo que tiene que ver con las ordenanzas, con la ley, con el precepto, ¿no? Y con todo lo que caiga en la casa del padre, ¿no? Uh-huh. Cuando llega, pregunta, ¿qué pasa aquí? Hoy es miércoles, vamos a ver, no es fin de semana, ¿no? ¿Qué pasa con todo este rollo de la música y la fiesta y el banquete? No, es que ha venido tu hermano. Uh-huh. Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Atención. De la vuelta del hermano. Atención a las actitudes del hermano mayor. Se enojó. Insisto, son personajes paradigmáticos que están señalando a alguien, ¿eh? Uh-huh. Sí, hay un contexto que hemos explicado. Hay un contexto muy importante aquí. Uh-huh. Entonces se enojó y no quería entrar.
Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre hace lo mismo con el hijo menor que con el hijo mayor, es decir, sale a cogerle, Va por él. Sí. lo toma y lo mete en la casa del padre. Lo quiere rescatar también. Lo quiere rescatar. Y a este hijo, cuando está en el banquete, el padre sale, quiere rescatarlo, pero este no quiere entrar. ¿Por qué? Porque hay percepciones de Dios que no permiten pronunciar la palabra hermano. Uh-huh. Uh-huh. Y entonces dice, Padre, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Cómo? No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos, pero si todo lo mío es tuyo, no, pero quiero que me lo des. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Ahí está el problema. No quiero cogerlo. Quiero que tú me lo des. Quiero que ensalces mis méritos. Y quiero que me digas, con mayúscula, subrayado en negrita y en cursiva, que yo soy mejor que él. Atención a esto, ¿eh? Porque cuando uno tiene un concepto de sí en el que priva el mérito, traza relaciones de sumisión con los demás. Y entonces ese ya no es su hermano, sino tu hijo. Sino tu hijo. Y entonces la parábola queda inacabada. Y había un final abierto. El final está bien, es decir, ¿qué pasa? ¿Entrará o no entrará? Ahora vamos al principio de la parábola, ¿eh? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es verdad. Jesús a los pecadores recibe y con ellos come y les hace banquete y está contento con eso, porque Jesús muestra a un Dios distinto del Dios de la religión. Uh-huh. A un Dios de amor, de misericordia compasiva. Tú, fariseo, saduceo y escriba, vas a entrar en ese mundo, vas a entrar en este reino, vas a entrar en esta casa y en este banquete, o te quedarás fuera. Uh-huh. Decídelo tú, lo que decíamos antes, las parábolas abiertas, ¿no? Uh-huh. Una invitación que no es una obligación, uh-huh, pero una invitación a conocer a este Padre, no a otro. No a otro. Importante eso. Uh-huh. Bueno, hay muchas líneas de pensamiento. Es interesantísimo, ¿no? El hermano mayor es tan bueno que se cree mejor que el padre. O sea, que es capaz de decirle, tú estás siendo injusto. O sea, yo soy más justo que tú, en realidad, ¿no? Cómo nosotros podemos distorsionar la imagen de Dios y cómo lo que hacen las parábolas, en parte o en gran parte, es sanar nuestra imagen de cómo es Dios. Y volviendo a rescatar tu propuesta inicial, ¿no? No solamente cómo es Dios, sino cómo somos nosotros, que somos peor de lo que pensamos. Además de que en esta parábola, ¿quién soy yo? Siempre el que vuelve, el pequeñito, el necesitado, pero qué difícil es decir, un momento, aquí la tensión narrativa final y donde Jesús quiere llegar, donde Jesús va es aquí, a este momentum de decir, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer con tus ideas de tu propia justicia? ¿Qué vas a hacer con aquel que crees que no merece tanto? Porque este lo gastó, tu hijo, es verdad que nunca, tu hijo, no es mi hermano, sea tu hijo, vale. Sí. Pero y míralo, ¿no? Que atenta contra mi propia justicia. Algo duro. Aquel que va por la vida con los méritos por delante, ¿eh? Uh-huh. No le perdona a Dios su amor. Aquel que va... No le perdona a Dios su amor. ¿Eh? O sea, Dios ama demasiado. Sí, demasiado. Ama demasiado, ¿no? Llega demasiado lejos para él. Claro, ¿por qué? Porque la imagen que tiene este hijo mayor de Dios no es la imagen del Dios del reino. Es un Dios distorsionado. Es el Dios de los fariseos, de los saduceos y de los escribas, uh-huh, que legitima un mundo de buenos y malos, de justos e injustos. Uh-huh. Y Jesús viene a decir que todos somos iguales porque todos somos invitados a entrar a la casa del Padre y al banquete del Padre en igualdad de condiciones. Si tú te crees con mérito, no vas a entrar. Uh-huh. Tienes que entrar desnudo, ¿no? Porque lo que te hace entrar no son tus méritos, sino mi gracia, dice el Padre. Mi gracia, mi misericordia compasiva y mi amor por ti. Y esta es la propuesta del reino de Dios que viene Jesús a
Fijaos, ¿no? Dos ejemplos, dos parábolas. Han sido unos minutos, pero fijaros qué cantidad de enseñanza práctica, aterrizada, en fin, divina y humana, porque esto, claro, volviendo al principio, para intentar pues bueno, dar sentido a lo que hemos dicho antes de manera teórica, fijaros cómo estas parábolas responden a lo que hemos hablado, ¿no? Son parábolas que se entienden, son historias, pero que pueden ser, dependiendo de cómo yo sea, difíciles de entender, en el sentido de no quiero ser interpelado por ella, no quiero estar en esta historia siendo porque esto implicaría una bancarrota espiritual por mi parte, implicaría un reconocimiento de mi propia finitud, de mi propio error, Y nos hacemos una interpretación menú, cada uno escoge su personaje. Cada uno escoge su personaje, pero... El bueno se puede ser. Claro, pero eso no nos enfrenta con, digamos, el corazón de la parábola, que no quiere ser solamente interpretada, sino que quiere interpretarnos a nosotros. Exacto. ¿no? Quiere enseñarnos cómo es realmente nuestro corazón, ¿no? Mucho más injusto y pecador de lo que pensamos. Como hay una relación proporcional entre lo injustos y lo pecadores que somos y la gracia y la misericordia del Señor, que es mucho mayor también de la que imaginamos, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no, no nos sentiríamos acogidos por ese Padre misericordioso y de gracia. Pues Eduardo, gracias por estos destellos de ese reino de Dios y cómo Jesús pues puso todo su esfuerzo pedagógico por enseñarnos, ayudarnos a entender y sobre todo enseñarnos a vivir. Ve y haz tú lo mismo. Y os invito a que profundicéis en este tema de las parábolas, porque yo creo que siguen estando vigentes. Te quería preguntar, antes de ir a las preguntas de los alumnos que ya están haciendo, te quería preguntar, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las parábolas hoy? ¿Qué vigencia tienen? ¿Cómo ellas pueden seguir interpelándonos? Igual que como has comentado antes, lo de los maestros sin autoridad. ¿Cómo podemos volver a esas parábolas de Jesús para construir el reino, ¿no? Para transmitirlo, para vivirlo, para conocerlo? Decíamos la semana pasada, para entrar. Sí, decíamos la semana pasada que para entender muchas cosas de la palabra del Señor, primero hemos de deconstruir muchas cosas que hemos construido, ¿no? Y que son el fruto de las tradiciones y de los dogmas, decíamos, ¿no? Que distorsionan la interpretación de la palabra de Dios, ¿no? Y que de alguna manera todo esto, las tradiciones y los dogmas, nos ponen a salvo, ¿eh? Porque una vez fijados, ya no dicen más. Están ahí. Están ahí. Son letra muerta. En piedra. Son letra muerta. Sí. La palabra de Jesús es palabra viva, ¿no? Que nos está interpelando continuamente, que nos está invitando a cambiar, que nos está invitando a desnudarnos y acercarnos a la parábola para que nos hable de nuevo, ¿no? ¿Cuántas veces habremos escuchado hablar del hijo pródigo y del buen samaritano? Pues, hombre, uno lo calcula que docenas de veces en su iglesia, ¿no? Y ha leído estos pasajes cuando se encontraba un poco mal, porque son pasajes muy socorridos. Ahora, vamos a leerlos de nuevo como si fuera la primera vez, intentando no solo interpretarlos, sino formar parte de esto, ¿no? Es decir, ¿qué papel juego yo aquí? ¿Qué papel juego yo aquí? ¿Soy solo el hijo menor que ha vuelto y que está en la casa del padre? ¿O soy muchas veces también lo uno y lo otro, ¿no? Porque a veces hay un cierto cristianismo esquizofrénico en nosotros, ¿eh? A veces o muchas veces. Muchas veces, ¿no? Y esto no lo queremos ver, ¿no? En mí hay un hijo pequeño y uno mayor. Efectivamente, ¿no? Y esto a veces no lo queremos ver, ¿no? Porque tenemos la tendencia de protegernos a nosotros mismos, ¿no? Y de leer la palabra a la defensiva. Vamos a dejar de defendernos de la palabra del Señor, ¿no? Vamos a ver la realidad como la realidad es. Vamos a vernos a nosotros como realmente somos, porque si la Biblia no nos desnuda, nada lo hará. Si Jesús no nos desnuda con las parábolas, nada lo hará. Es precisamente lo que hace el Señor, desnudar a los fariseos, desnudar a los saduceos, y nosotros decimos, no, nosotros no somos como esos. ¿Seguro? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no hemos tenido y tenemos comportamientos asociados a los de los fariseos y de los saduceos? Además de ser muy pecadores, como el hijo menor, ¿no? Pero si nos analizásemos a nosotros mismos, veríamos lo que hay dentro de nosotros como el Señor lo ve. Y aún a pesar de eso,
su misericordia compasiva, su amor y su gracia se siguen mostrando en nuestra vida de igual manera. De igual manera. Sí, bueno, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios está entre vosotros y me fascina por rescatar algunas cosas que has dicho y abrir ahora una otra línea como para ir aterrizando. Si tenéis más preguntas, por favor, ir dejándomelas, algunas preguntas técnicas, pero quiero aprovechar. Y hay gente comentando mucho de estoy podrido, solo que necesito encontrarme. Hay un fariseo en mí, en fin, hay mucha gente sintiéndose interpelada. Y está bien. Pero yo quería rescatar, ¿no? Que tú has dicho las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa. Y estas parábolas, por un lado, son tan sencillas y nos podemos sentir tan identificados que pueden ser para un fariseo, para alguien tan ¿cuál sería la palabra? Sofisticado. Son molestas porque son un diagnóstico tan sencillo, tan navaja de Occam, que me dejan, tengo que tomar una decisión y hay mecanismos de defensa, intelectualizar, racionalizar, tal, que es lo que por lo menos a mí me pasa, ¿no? Yo siempre racionalizo para que no esté hablando de mí. Pero más allá de la parábola, aquí es donde voy, las palabras convencen, pero el ejemplo arrasa, está la vida de Jesús. Me explico. Yo creo que para entender las parábolas, a Jesús no era solamente un narrador extraordinario, sino que él vivió estas parábolas. Él fue ese padre, él fue ese samaritano, él fue esa semilla que muere, el que cae en tierra. Él vivió la propuesta que él predicaba, fue la propuesta que él vivió también. De tal manera que esta es la frase que quería dejar, a ver qué me quieres contar, de que para interpretar las parábolas de Jesús, para interpretar las enseñanzas de Jesús, la clave es la vida de Jesús. Y es algo que siempre nos va a confrontar con nuestra propia vida, nuestra propia realidad. Empezábamos diciendo Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hacer la voluntad de Dios en el contexto de las palabras de Jesús es seguirle a Él, imitarle a Él. Hay una diferencia entre imitación y seguimiento, que quiero explicar ahora un momento. Dale, sí. Nosotros somos llamados a ser como Jesús fue y a vivir como Jesús vivió. Pero no podemos vivir como Jesús vivió a menos que queramos ser como Él fue. Es decir, imitarle tiene que ver con dejar que el Espíritu plasme en nosotros la plenitud de Cristo. Y en la medida en que el Espíritu plasma en nosotros la plenitud de Cristo, realmente le podemos seguir en el camino, ¿no? Por esto, hacer la voluntad de Dios es fundamental, ¿no? O sea, ponernos delante del Señor de tal manera que todas nuestras disposiciones internas estén abiertas para que el Señor haga lo que quiera hacer con nuestras vidas. Con esa disposición tenemos una mirada larga, ¿no? Y capaz de discernir las parábolas, su sentido último y cómo aplicarlo a nuestra vida. Sí, estábamos comentando al principio, ¿no? Las parábolas, para ser recibidas, tiene que ver con una cuestión de actitud, de ponernos, sí, Señor, aquí estoy, dime quién soy, dime quién eres, qué puedo hacer. Y experimentar este amor y esta gracia, que para los hermanos mayores a veces podemos considerar que injusto, ¿no? Injusto, a mí sí, pero a este no. Pero este es el reino de Dios. Y hay alguna preguntita, te voy a hacer una preguntita técnica que están por aquí, hablando de las parábolas, que puede ser interesante, ¿no? Todas las parábolas nos entregan la opción, pregunta Rodrigo, de profundizar en los distintos elementos y personajes para descubrir otros matices en pos de la enseñanza central. Es decir, volviendo al propósito de las parábolas, hay veces que se ha querido en la enseñanza como buscarle 4 o 3, 5 pies al gato, ya no sé cuál es la expresión, pero a veces en las parábolas los árboles nos impiden ver el bosque, ¿no? ¿Y qué piensas de esto, de querer buscarle a cada detalle de las parábolas, o deberíamos centrarnos en el detonante de cada una? Hay un núcleo fundamental en las parábolas que es el que hay que ver. Sí, hay otras cosas que son un poco componentes para construir el relato, ¿no? Y a eso no hay que darle tantísima importancia, pero yo creo que cualquier intérprete que tenga un mínimo de inteligencia o de discernimiento esto lo puede ver, ¿no? Que para hacer un relato hay una serie hay una composición literaria, ¿no? Y algunas cosas, digamos,
tienen una importancia secundaria y otras cosas una importancia principal. Por lo tanto, centrémonos en el núcleo Hay un principal. mensaje central. Hay un mensaje central. Que tiene que ver con el reino de Dios. Tiene que ver con el reino, sí. Muy bien. Y en muchos casos, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, Jesús, digamos que hemos dicho al principio, Mateo tiene un enfoque catequético de instrucción formal, y precisamente en este capítulo 13, donde están agrupadas todas las parábolas que nos quiere transmitir Mateo, el Señor interpreta la parábola del sembrador, ¿te acuerdas? ¿No? Es decir, no entendemos, le dicen los discípulos, los que van con ellos. ¿No? Entonces el Señor lo va explicando. ¿no? Entonces, con esa clave de interpretación, esto nos sirve para interpretar también el resto de las parábolas. ¿no? O sea, puede ser como una clave hermenéutica que nos abra la luz para ver las demás. Correcto. Y bueno, por ahí van algunas preguntas. Sí, correcto. Hay una enseñanza central para Silvia, que está preguntando, y otras, pues bueno, que nutren la parábola, que también hay una parte desde un punto de vista artístico, ¿no? Y que te hacen vivir la parábola, y quizá hay aspectos como en la parábola del sembrador, donde efectivamente hay una explicación de Jesús, de cada una de estas tierras y demás. Estoy aquí leyendo... Claro, es que esta pregunta, ¿desde dónde empezar hoy entonces? ¿No? ¿Sabremos dejar nuestra comodidad para ser como Jesús o solo seremos consumidores de contenido? ¿No? Y bueno, yo creo que aquí hemos respondido, ¿no? Las parábolas son una invitación a la acción. Justamente no nos permiten simplemente ser oidores, ¿no? Las parábolas nos interpelan y nos animan a tomar una decisión de alguna manera. No sé si quieres añadir algo en este aspecto. Sí. Y luego voy a hacer un ejercicio para los alumnos para terminar. Sí, yo creo que tampoco hemos de interpretar todo esto como un ejercicio de deconstrucción completa, ¿no? Es decir, todos estamos en el camino. Todos estamos en el camino. Y el camino es un proceso de completamiento en el que vamos entendiendo cosas sobre la marcha, ¿no? Por tanto, que esto no nos cree inquietud ni ansiedad. Vamos comprendiendo las parábolas, y a la medida que las comprendemos, como las comidas de Jesús y como los milagros de Jesús, en esa medida nos vamos digamos, identificando, vamos profundizando, ¿no? Y vamos conociendo y haciendo en nuestra vida diaria, ¿no? Pues las enseñanzas que vamos recibiendo, ¿no? Por tanto, que esto no nos crea ansiedad. Decimos, bueno, frente a todo esto, ¿qué hacemos? ¿No? Porque es tan revolucionario. Sí que lo es. Lo que pasa es que para hacer una revolución, como decía Baudelaire, hay que revolucionar a los revolucionarios, ¿no? Sí, y entonces los revolucionarios se revolucionan en la medida en que estas ideas se transmiten en vida y realmente esta vida funciona, ¿no? Sí, veámoslo en positivo, en el sentido de que es una invitación espectacular, porque al final la invitación al reino es la invitación a una vida. Bueno, como hemos hablado de la parábola del hijo pródigo, a entrar a la fiesta. Quiero decirte, al final es una fiesta donde vamos a servir al otro, donde vamos a cambiar el rumbo de nuestra vida, pero es una fiesta, o sea, es encontrar un sentido, no en las cosas, sino en ese amor de Dios por nosotros, en lo que Él hizo, y también en lo que esto nos impulsa a nosotros a hacer, ¿no? A ese compartir el reino con los demás, a buscar ese culto. Me ha gustado mucho eso. No estuvo en el culto. El sacerdote no se quedó en el culto. Gracias Eduardo. Se ha hecho corto esto. Yo no sé, haremos una especie haremos un pequeño research ahí, una búsqueda a ver, porque van a querer otra. Así que bueno, ya te tendré que escribir. Pero para terminar esta clase, que ya nos hemos pasado un poquito del tiempo, quiero preguntaros y que me pongáis por el chat, ¿no? ¿Qué es lo que te queda? ¿Cuál ha sido ese highlight, ese tweet? A mí han habido varios que yo iba a decirle a Eduardo, que voy a tuitear esto, que ya verás tú cómo se ponen las redes en fuego. Pero escribir ahí qué es lo que te ha interpelado a ti esta clase. Ya están pidiéndome otra masterclass contigo. Bueno, lo tenemos que hablar. Pero ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de esta sesión? Que sí es una sesión técnica que hemos hablado de las parábolas, pero creo que ha habido mucho más, y podéis escribir ahí. Practiquemos una espiritualidad de ojos abiertos. ¿Quién soy yo en la parábola? La teología académica sirve para poco. El prójimo eres tú, es decir, soy yo. Si la Biblia no te desnuda, nada lo puede hacer. Dejemos que la palabra de Dios nos desnude. Parece ser que eso ha sido bastante... que las parábolas son una invitación para ver las cosas como Jesús las ve. En el corazón del Hijo, esta también me ha gustado a mí, está escrita la dirección de la casa del Padre. ¿Cómo lo has dicho? ¿Puedes repetir la frase? Porque en el corazón del Hijo está el GPS, sí, no sé cómo se dice. En el corazón del Hijo hay un GPS que lleva inscrita la dirección de la casa del Padre. Exactamente. Sí. Ve y haz tú lo mismo. Aquel que va por la vida por los méritos no le perdona a Dios su amor. Miro, siento,
actúo. Y una vez más, la realidad supera a la religión. La parábola no solo quiere ser interpretada, sino quiere interpretarnos a nosotros. Ser ejemplo que arrasa. Algunos se lo están tomando como... Nos invitan a la acción. El culto estaba afuera, está en el prójimo, ¿no? En fin, bueno, aquí hay mucho que estar. Gracias, qué bien lo que estáis poniendo. La religión está tan necesitada de conversión como el ateísmo. Yo puedo ser el hermano mayor. Llevamos un navegador. Vale. Muy bien, aquí estáis poniendo de todo. Y bueno, eso es que habéis estado empapándoos de esta conversación, que ha sido súper interesante. Yo me llevo muchas cosas en el corazón y voy a intentar hacer lo que Jesús nos dijo: ve y haz tú lo mismo. Eduardo, muchas gracias. Espero que se repita. Más. Y a los alumnos, que estéis muy bien. Estamos viendo algunas caras bonitas aquí. Que estéis muy bien, queridos. Nos vemos mañana en la siguiente masterclass, el jueves en la tutoría. Que el Señor os bendiga. Hasta luego, Iván, Armando, Octavio, por aquí a los que estoy viendo. Hasta luego. A Osorio, a Paula, a Patri, Julio, a Davinia, por allí desde los Madrid. A todos, que estéis bien, Isabel. Dios os bendiga. Chao.